Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. Estamos muy contentos porque a la distancia estamos platicando con el maestro Jesús García, historiador, más historiador que abogado, porque también es abogado, es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y historiador licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, autor, escritor, de 2 libros, Más allá del Cerro de las Campanas, los nuevos acontecimientos a la luz de este gran acontecimiento ocurrido ya hace 156 años, el 19 de junio se acaban de cumplir esto. Apasionado del general Tomás Mejía y la historia del general Tomás Mejía. Y Jesús, bueno, pues primero que nada agradecerte que te hayas dado un espacio para platicar con nosotros desde acá del norte de México. No, pues muchas gracias, Marco, gracias por tenerme aquí en tu episodio de podcast. Yo feliz de la vida, yo encantado, muchísimas gracias. Como dices, soy un poquito más historiador que abogado, aunque de repente también hay que meterle a las dos cosas y andamos entre ello y aquello. ¿Y qué te iba a comentar? Aparte tengo un libro escrito sobre Tomás Mejía que se llama A la luz de nuevos documentos del general Tomás Mejía, que es qué pasó con el general después de fusilado, o sea, qué pasó con su cuerpo y qué pasó con la familia del general Tomás Mejía después de que él fue fusilado. Pero curiosamente quien me acerca al Segundo Imperio es Miguel Miramón. Entonces mi tesis de licenciatura en Historia está dedicada al juicio concretamente de Miguel Miramón. Y te doy la exclusiva, ese libro yo creo que ya lo debes de tener, a más tardar antes de un mes ya debe de estar en las librerías. Se llama, y te voy a dar la exclusiva del libro, se llama Muero inocente de este crimen, y es un estudio jurídico histórico sobre el juicio de Miguel Miramón. Ese es mi nuevo libro. Jesús, este es un episodio muy apasionante en la historia de México, algunos le llaman hasta bizarro, el impulso de querer imponer un segundo imperio, una monarquía después del Iturbide, fallido imperio de Iturbide, que un poquito más de un año. Y bueno, se acaba de cumplir un aniversario del fusilamiento del Cerro de las Campanas de estos 3 personajes, Maximiliano, Miramón y el general Tomás Mejía. ¿Qué llevó? Primero, lo primero que quisiera preguntarte, que podemos comenzar, ¿en qué momento México de repente tenía ya la intención o impuesto un archiduque de los Habsburgo, una familia poderosísima de Europa, que gobernó buena parte de Europa, pues casi 400 años, Jesús? ¿En qué momento teníamos un Habsburgo aquí en México? Fíjate, esa pregunta está bien padre, Marco. Te contesto. Como dices, los Habsburgo desde Carlos V, ¿no? Tenían pues un poderío no nada más en la cuestión política, sino en lo económico, también en cuestiones que tienen que ver incluso con los mercados, ¿no? En esta, si podríamos llamarlo ya desde ese tiempo, mundo globalizado. Y Maximiliano, pues fue una opción muy remota para imponer un imperio en México. Y déjame decirte algo, las monarquías eran bien vistas en ese tiempo, estamos hablando del siglo XIX, en varias partes del mundo. México, como tú bien lo acabas de decir, ya había pasado por esa forma de gobierno y imponer es una palabra que a mí se me hace un poquito difícil, porque en ese tiempo también los liberales y los conservadores vivían en una dicotomía entre si era el liberalismo el que se impulsaba, que venía prácticamente con la boga política de Estados Unidos, o si era el conservadurismo, que era esta forma de gobierno que no permitía el libre mercado tan a fondo o tan rápido, pero sí abrirlo poco a poco, ¿no? Y en este sentido, no quitarle tenor a personajes como o a instituciones como la iglesia. Es por eso que dicen, y sobre todo, la iglesia, que en el siglo XIX era un ente que regía la vida de los ciudadanos,
Y no es como hoy día, ¿no? Que dices, bueno, pues hoy sí voy a la iglesia, hoy no voy a la iglesia, hoy hago esto y hago aquello. No, para el siglo XIX era algo muy importante centrar la vida en la religión. Y entonces, entre el liberalismo, que decía, vamos a abrir el mercado y vamos a dejar a un lado también la ideología, ¿no? Por centrarnos más en la cuestión política y hacer el avance, el progreso hacia el desarrollo económico más impulsado por una cuestión republicana, democrática, constitucionalista, y por otro lado los conservadores decían, o sea, sí queremos llegar a eso, pero espera, o sea, lo queremos hacer conservando aquellas viejas tradiciones que nosotros tenemos. No viendo, acuérdate, en 1847 es un episodio muy oscuro entre México y Estados Unidos, se da una guerra y pues los conservadores no van a estar copiando la forma de gobierno que tiene el vecino del norte. Por supuesto. ¿Cómo crees, no? O sea, el vecino del norte, o sea, todavía la herida estaba bien profunda y bien fresca, como para estar copiando incluso esas zonas de gobierno. Y lo que hace es precisamente buscar, ante este expansionismo político liberal de Estados Unidos, buscar una forma de poner una valla, y es por eso que se busca una monarquía católica. Ahora, como te vuelvo a repetir, Maximiliano era un tipo que fue una de las últimas cartas para llegar a México. Pero si también vemos su currículum, pues es un tipo que te sabía gobernar. Y lo más curioso de todo es que los detractores de Maximiliano hoy en día no se dan cuenta que Maximiliano tenía el nivel de liberalismo que Juárez, o incluso todavía más liberal que Juárez. Sí, bueno, ha sido toda una discusión ahí, ¿verdad? Y esta parte que me parece muy interesante, esta especie de dique que Napoleón III quiso imponer, poner en México ante el expansionismo, también imperial en los Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Claro. Y es una cuestión, fíjate, es esta cuestión de decir, vamos a traer un emperador extranjero. No es porque en México tampoco no hubiera opciones, o sea, sí existían, pero lo que se buscaba era buscar un apoyo con la misma fortaleza económica, política, militar en Estados Unidos, que los estadounidenses, buscarlo aquí, fuera de la frontera. Y entonces Maximiliano cubría estos estándares. Maximiliano era la persona que podía representar esta monarquía mexicana, y pues él viene imagínate, te invitan, te dicen, oye, ¿sabes qué? Va a pasar esto en México, nosotros queremos que estés. Y él no crees que fue tampoco un hueso duro, fácil de roer. Él puso muchas condiciones, él dijo, yo necesito esto y quiero esto, y requiero determinadas requisitos que se cumplan. O sea, a veces la historiografía, si no te informas bien, puede ser un poco confusa en ese sentido. Maximiliano sí impuso muchas condiciones, sí dijo, necesito que se hagan este tipo de... Por ejemplo, él pidió un plebiscito para decir, oye, ¿sabes qué? Que sí necesito ver que los mexicanos sí quieran que yo esté allá. Curiosamente, la maestra Guadalupe Jiménez Coinach, en un extraordinario artículo que ella publica y que casi no es conocido, nos define perfectamente cómo también en el México del siglo XIX los liberales no eran tan apreciados como nos lo dice a veces la historia. O sea, sí había una división entre liberales y conservadores que también se daba en la sociedad mexicana. Y eso es lo que mucha gente no se ha visualizado. Y a veces los historiadores hacemos caso omiso a poder entender que no toda la gente comulgaba con el liberalismo, y no toda la gente mexicana comulgaba con el conservadurismo. ¿Sabes qué les interesaba más, Marco? La paz. Pues sí, o sea, la paz. La paz. Teníamos años y años en guerra, nos había sido arrebatado una enorme parte del territorio, y de repente ya estábamos otra vez en guerra. Padre, imagínate, ¿tú crees que les interesaba mucho comulgar con una ideología? O sea, vamos a hacer un ejercicio, vamos a historiar todos en este momento. Vamos al siglo XIX y, como tú dices, guerras constantes, tú no ves crecer en la economía, tú no ves una estabilidad, tú no ves incluso la seguridad de tu propiedad privada, y dices, bueno, quien esté en el gobierno, pero que sea santa paz, que venga un monarca
pues que venga, ¿no? Pues está bien visto. O sea, ahorita está bien. Para nuestros difíciles. Pero para aquellos, el siglo XIX era bien visto, ¿no? Y esta lucha, como te vuelvo a repetir, entre liberales y conservadores, estaba en un sector de la sociedad, pues prácticamente estabilizado en diversos campos. Me refiero al económico, por ejemplo. Gente que estaba metida en estas cuestiones del gobierno, pues era gente que tenía dinero, era gente que sabía hacer. Hay que ver los avatares del mexicano del siglo XIX. O sea, no todos tienen las comodidades que nosotros tenemos hoy día. En ese tiempo, si sabías leer, ya eras una persona privilegiada. En ese tiempo, si tenías un trabajo estable, ya eras una persona que ya estaba relativamente acomodada. Y también, si tú venías de familias de abolengo, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver ese tipo de características sociales del mexicano, entre liberales y conservadores, hablando de mediados del siglo XIX, pues lo que se buscaba era el poder. Si llegaba alguien al poder, quitaba de plumazo todo lo que había hecho en el anterior y va a estar aquí. Luego eran las revanchas políticas y ya por allá se levantaron unos, ya por allá se levantaron otros. Tuvimos más de 56 gobernantes a lo largo del siglo XIX. Imagínate. No, bueno, pues no podía haber una estabilidad que solamente llegó con la paz porfiriana también. ¿A qué precio, verdad? Que solamente llegó eso. Maestro, aquí a Saltillo llegó Juárez con su carruaje, incluso aquí en Coahuila, en Viesca, allí esconde el Archivo General de la Nación, atravesando el desierto en Levita Negra, hay un gran culto a Juárez, pero yo sin querer ser duro, bueno, y manchar la imagen del máximo héroe nacional, bueno, pues lo que nos libra pues, de Juárez, pues es su muerte, si no, en una de esas todavía estuviera gobernando. Es difícil decirlo esto, pero ahí están los documentos, no ganó una elección, claro, se fue quedando por el conflicto, pero no puedo concebir que, sin querer caer en un tema de ser antipatriota, no puedo concebir que pudiera entrar un príncipe, un archiduque austriaco sin cierta aceptación de la clase política y hasta del pueblo. Claro. Mira, lo que acabas de decir son dos. Si tú googleas ahorita Maximiliano, te va a aparecer el apellido Juárez. Y si googleas el apellido Juárez, te va a aparecer el apellido Maximiliano, ¿no? Hablando de cuestiones históricas. Son dos, dos figuras totémicas históricas con un peso tremendo. O sea, Juárez, por un lado, es el férreo defensor del derecho, ¿no? Del liberalismo y de la forma de gobierno que a lo mejor no es el moderno, pero que sí genera las vías para el México que después, como bien lo acabas de decir, se convierte en una dictadura, ¿no? Ya muy, muy, muy clara con Porfirio Díaz. Pero Juárez, desde 1857 hasta 1872, es una persona que va generando decretos. Es lo que a veces me han preguntado. ¿Cómo gobernó Juárez? Con decreto. Él fue un dictador. Juárez fue un dictador porque él gobernaba con decretos. No tenía Congreso hasta después de 1867, ya al triunfo de la República, cuando ya genera Congreso, y entonces, aún así, se sigue haciendo lo que Juárez. Pero sin la mano dura de Juárez, no podríamos haber entendido cómo vence la República, el Segundo Imperio, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, vemos el Segundo Imperio, que también hay gente que le dice el efímero, el Segundo Imperio. Pero créeme que es una palabra repetida, Marco, porque si tú estudias a fondo al Segundo Imperio, se crea un estatuto general del Segundo Imperio. O sea, es como una constitución, pero basada en una monarquía. Ojo, te voy a hacer un comparativo rápido y te lo digo como abogado. Ya. Constitución de 1857, Estatuto del Imperio. Constitución de 1857 te habla de todo lo que es el liberalismo, pero no te habla de ninguna condición de trabajo como va a ser regulada. O sea, no hay derechos sociales, ¿no? Estatuto del Imperio. Todos los derechos sociales están aquí. Incluso
Los indígenas visualizados. Aquí. O sea, ¿qué huele? ¿No? Y es donde dices, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos da miedo entrar de repente a los historiadores a otro tipo de ciencias para enriquecer la historia? Si nos ponemos a estudiar un poco el derecho y vemos la Constitución y el Estatuto, tú dices, pues el Estatuto está tremendo. Ese es el liberalismo puro. Pero nada más porque estaba con los conservadores le haces el feo. Pero si te pones a estudiarlo, dices, oye, se visualizaba la sociedad mexicana de los estratos menores para brindarles mayor protección que incluso la Constitución de 1857. Y luego dices, bueno, pues todo fue borrado de plumazo. Todo eso. O sea, el Segundo Imperio es borrado de un plumazo después del triunfo de la República. Hay venganzas, hay hay expropiaciones, hay muertes, hay fusilamientos. Y hasta hoy en día, los historiadores que nos casan con los conservadores, todavía tenemos espacios cerrados para poder hablar y expresar lo que también las investigaciones que hemos hecho y que no vamos a inventar, ¿no? Nos han dicho, las fuentes nos han dicho la otra versión, la versión del derrotado, la versión del caído, la versión del que está, pues ahora sí, en el lado de los traidores. Y entonces cuando tú llegas y les presentas esta versión a gente que no la conoce y dice, oye, y es que yo no conocía eso. Digo, bueno, pues ahí está, te lo presento. Y mira, 156 años, no pasa nada si ya hablamos de las cosas como fueron. No, bueno, Que no. ha pasado suficiente tiempo. Jesús, se cumplieron, como empezamos la conversación, un aniversario del Cerro de las Campanas, el sitio de Querétaro, y esto que tanto te apasiona, el destino de Tomás Mejía. Por supuesto, supongo que al fusilamiento de Maximiliano, que por cierto decide no ponerse en medio, entre los tres, digamos, fusilados, está en un costado, el costado izquierdo, entiendo. Derecho, porque Tomás Mejía no se movió y ahí queda en el izquierdo. Miramón al centro y el general Mejía a un lado. Por supuesto, el interés de la conservación del cuerpo estaba pues centrado en el hermano del emperador del Imperio Austrohúngaro, que había sido asesinado, no asesinado, vamos, después de un juicio, también que hay mucha gente que discute. Ese juicio es lo que te queremos preguntar. ¿Tu opinión del juicio en el Teatro de Querétaro y el posterior fusilamiento y, digamos, la conservación del cuerpo deficiente del emperador Máximo? Ok, vamos a empezar. El juicio, hay gente que me ha preguntado, como abogado, yo te puedo decir que eso fue una simulación jurídica. ¿Por qué? Dio una entrevista, dio una conferencia hace un par de días y también una persona me decía, oye, el juicio, ¿no? Y me hablaba de una persona que había trabajado no sé en dónde y que había dicho que había estado pegado a derecho. Eso es mentira. Ese juicio, ¿sabes en qué estuvo basado, Marco? Estuvo basado en una ley especial y la Constitución de 1857 estuvo perdida. O sea, nada, no hay absolutamente nada en la Constitución. Ni una vez en el resolutivo que dicta Manuel Aspiros, o que escribe Manuel Aspiros, que fue el fiscal de la causa que mandó al paredón a Maximiliano y a Miramón y a Mejía, está nombrada la Constitución de 1857. Entonces, si él hubiera nombrado una vez, ellos hubieran muerto de otra cosa, pero no existe de una vez. Ahora, esta ley especial estaba basada en 17 artículos de pena. ¿Sabes cuántos mandaban al paredón? 16. Dime si la iban a liberar. O sea, era prácticamente... Iban a salir un hecho de que iban a morir. No, así era un hecho. O sea, no iban a salir con vida de ahí. Entonces, un juicio no puede sustentarse en un decreto, porque ni siquiera pasó, ese decreto ni siquiera pasó por el legislativo. O sea, a Juárez y a Lerdo de Tejada por ahí lo escribieron, lo pusieron, y sobre esto se va a hacer ese fue un consejo, güey. Y entonces, ese consejo de guerra que, por cierto, ninguno, porque
a todos los que participaron ahí, ninguno tenía el mínimo conocimiento de derecho. Es más, Manuel Aspiros ni siquiera era abogado. Ya, no sé si haya más que agregar a eso, ¿no? El día que mueren, como bien lo acabas de decir, 19 de junio de 1867, Cerro de las Campanas, Refugio González, que es quien suple a Manuel Aspiros, es la persona que dice 7:05 de la mañana, los tres han sido posados por las armas. Él, como militar a cargo y como fiscal que viene a suplir a Aspiros, es el que nos da fe de cómo muere. Como dices, Maximiliano le cede el lugar de honor a Miramón por los méritos que había logrado ver como militar en el tiempo que estuvieron ya juntos, que fue prácticamente todo el año casi a mitad del 66 y ya en el 67. Ya abandonado. Miramón y abandonado ya Miramón por Napoleón III ya. Ya con fuerza mexicana completamente. Pero Maximiliano y Miramón no hicieron buenas migas en 1864, eso es un hecho. Maximiliano veía con el rabillo en el ojo a Miramón y lo manda a Berlín. Ya cuando él regresa a Miramón para apoyar la causa de Maximiliano, bueno, pues, es más, con decirte que en ese supuesto juicio que le hicieron a Miramón, hasta eso le achacan. El hecho de haber llegado al país sin permiso, fíjate, sin permiso, y no haber avisado a Maximiliano, hasta eso le achacan como un cargo. Pero bueno, ese día, el único que no habla es Mejía, el único que queda callado es Mejía, y Maximiliano paga al verdugo, se adopta mexicano porque él, antes de morir, dice que en mi sangre sellan las desgracias de mi nueva patria, ¿no? Miramón también es el personaje que dice que por favor no lo tilden de traidor, y dice que todo fue una simulación, que sus hijos no generen venganza en contra de nadie, y muere con un viva México. Mira, curiosamente, entre las fuentes que me hizo un favor un amigo de brindarme, no quisiera omitir esa ayuda que me dio, me encontré con unas memorias de un doctor que se llama Melesio Calvillo. Melesio Calvillo era lo que hoy podríamos llamar un pasante de medicina, y en ese tiempo filiaba en 1867 filiaba con la ideología liberal, pero estaba asignado a Querétaro. Y fue el médico al que le dijeron, tú tienes que ir a ver que ellos tres estén fallecidos. Te voy a contar rápidamente. Él dice que ese día que recibe la noticia, pues estaba muy tenso, ¿no? Y entonces se durmió muy tarde, y dice que nada más alcanzó a sentir cómo alguien lo movía. Era un ayudante europeo que él tenía bajo su cargo, y que le dice, doctor, ya se van. Dice que cuando se asomó a la ventana ahí en las capuchinas, ya iban los tres en los famosos carros que los llevaron hacia el Cerro de las Campanas. Se alcanza a vestir y vámonos, ¿no? Y llegando allá, dice que alcanzó todavía a escuchar a Maximiliano, escuchó a Miramón. De hecho, dice que ya él no se acerca mucho porque filiaba, ojo con lo que, o sea, escuchen lo que les estoy diciendo, filiaba con el conservadurismo más que con el liberalismo, a pesar de estar en las filas liberales, y oyó las descargas. Entonces, al primero que va a auxiliar es a Tomás Mejía. Y a Tomás Mejía, cuando lo auxilia o cuando va a ver, se pone el estetoscopio y lo pone en el corazón, dice que se oía el corazón fuertísimo, ¿no? Que estaba latiendo fuertísimo porque él no muere. Entonces, la persona encargada o el militar encargado del fusilamiento de Tomás Mejía le pregunta al doctor, ¿está muerto? Y él no contesta. Entonces, le entiende el militar, y con la espada a uno de los militares que le había disparado a Mejía, le señala el corazón con la espada y ahí lo remata, ¿no? Miramón sí muere instantáneamente, pero Maximiliano no. Maximiliano tiene incluso disparos en el estómago. Ahora, ¿a qué se debe a la hazaña? No. Es que los mejores tiradores estaban designados para el emperador y estaban al centro. Y cuando al centro le tocó a Miramón, y él sí muere instantáneamente. Entonces, los peorcitos tiradores son los que están en los laterales. Pero es curioso, Marco, porque para hacer un fusilamiento de ese estilo,
Imagínate, hagamos el ejercicio imaginario, tienes una persona frente de ti, da 5 pasos atrás y levanta el rifle. Y ellos se señalaban, ¿no? La gente que iba a fusilar, sí, se señalaban para que no los hiciera sufrir. Maximiliano incluso se abre la barba para evitar que le dañen el rostro. O sea. Y bueno, los tres son, Miramón es trasladado a la casa de la Zacatecana. La gente de Querétaro sabrá dónde está muy cerca del centro de Querétaro. Y Maximiliano y Mejía son trasladados a las Capuchinas. Ahí es donde se empieza a hacer el embalsamamiento de Maximiliano. Lo hace Vicente Licea, pero Vicente Licea, curiosamente, es lo que mucho se ha dicho, y voy a ser muy, muy rápido en este sentido, estaba también bajo la mira de uno de los médicos de Maximiliano. Estaba viendo el médico extranjero que se hiciera bien ese embalsamamiento. Tardaron 8 días en hacer el embalsamamiento. 8 días. Pero el cuerpo de Mejía, por ejemplo, a él hasta el tercer día le hicieron caso. Le meten mano. Le meten mano. Y vuelvo a retomar a Melesio, a Melesio, el doctor que te estoy diciendo. Y este señor dice que le encarga Rivadeneira, que era el médico oficial o el médico general de los liberales, que se encargara de, por favor, de hacerle la autopsia a Tomás Mejía, que lo abriera como de estas partes de las axilas y aquí por la entrepierna, a modo de que empezara a soltar el líquidos corporales, ¿no? Pero resulta que cuando él llega, o sea, él va pensando y dice, no, sí, yo lo hago, pero va pensando, dice, 3 días a intemperie, con el calorcito de Querétaro, eso ya está. Verano en Querétaro, pues ya, ¿verdad? Dicho y hecho, Marco. Dice que cuando llegó, dice que sintió el olor fétido y que está un muchacho metiendo la mano ahí en el estómago de Tomás Mejía y todavía llegó y le dijo, ¿usted qué hace aquí? Dice, es que me mandó Rivadeneira. Dice, pero le va a dar una tifo, porque están metiendo la mano pelona, así aquí. El mismo médico dice que unos días después ese muchacho de apellido Balbuena, creo que si no me equivoco, Viviriesca, no recuerdo muy bien ahorita el apellido, pero las memorias, él es muy claro, se quedó enterrado en la cruz. Mejía se lo llevó por la infección. Entonces, imagínate, a Maximiliano un año para llegar a su tierra. O sea, se rompió los ataúdes. Por cierto, quiero meterte un poco de información. Valentín García Márquez, un amigo mío que también es un excelente historiador de Querétaro, tiene un trabajo sobre Maximiliano tremendísimo que le llamó Los 6 ataúdes del emperador. Los 6 ataúdes del emperador. Tiene el registro desde que Maximiliano es bajado de lo que es el Cerro de las Campanas hasta cuando llega a las Capuchinas. Y él te habla todo ese tramo que es de un año, de todas las penurias que pasó el cuerpo, todo cómo fue tratado. Lo curioso es que hay gente que está pensando que se hizo mal porque Vicente Licea era partero, pero él metió mano en lo mismo. O sea, quienes, si te digo, los huevos lo hicieron prácticamente fue, sí, entre Licea, pero también había un médico extranjero que trajo cosas de la Ciudad de México, que llevó cosas de la Ciudad de México a Querétaro para que se hiciera bien ese embalsamamiento. Pero una ciudad sitiada, ¿no? Con más de 70 días sin agua, sin suministro, sin nada ahí a la mano, imagínate cómo va a quedar eso. O sea, eso es a lo mejor lo que no estamos viendo. Ahora, otra cosa es que también este médico haya vendido cosas del emperador. O sea, por ejemplo, ropa, manchaba los pañuelitos de sangre del emperador y los vendía. Pero es que, ¿quién le iba a pagar el dinero? ¿Quién le iba a pagar, no? O sea, tampoco lo iba a hacer de gratis, ¿no? Y por ejemplo, hay cosas que el de Mejía, por ejemplo, el embalsamamiento de Mejía, costó dinero y está registrado cuánto costó y cómo lo hicieron el embalsamamiento. Todo mal, mira, abrieron aquí las partes del cuerpo porque ya no quiso hacer este médico Melesio, ya no quiso hacer el embalsamamiento. Entonces, porque Rivadeneira estaba muy cansado y Licea se había cortado un dedo o una mano,
Y entonces lo que hicieron fue abrir la piel de Tomás Mejía y sobre eso poner los cataplasmas y luego vendar. Imagínate al pobre hombre, cómo Una bestialidad, una bestialidad. o sea, si lo de Maximiliano duele, lo de Mejía duele más. Jesús, pasa el Cerro de las Campanas. Entiendo que vuelven a hacer un trabajo de embalsamamiento de meses después a Archiduque de los Habsburgo. Juárez quiere conocer el cuerpo, incluso llega a decir, lo imaginaba más alto. Sí. Cuando tiene contacto con el cuerpo de Maximiliano y cuando llega Maximiliano, digamos ya a la cripta de los Habsburgo, la madre de Maximiliano dice, esa es la historia conocida, este no es mi hijo, de lo descompuesto que iba. Sí, o sea, fíjate que platicando con mi amigo Valentín, sin quitarle mérito, él me decía que al parecer habían sido 3 autopsias, ¿no? Las que le habían hecho, o bueno, trabajos de más. Pero el primero fue en Querétaro, con las condiciones que te estoy diciendo. Al venir a México, se les cae el cuerpo, o sea, se les cae el cuerpo y se les cae en un charco con agua, entonces eso provoca todavía mayor descomposición en el cuerpo, y aparte, al difunto pues no se le trató con, ¿cómo te digo? Con la técnica que a lo mejor en el siglo XX, siglo XXI conocemos, sino era la técnica del siglo XIX, y obviamente pues no fue la adecuada. Llega aquí a México y se le hace un segundo embalsamamiento, quitando todo lo que se le había hecho allá en Querétaro. Estuvo en el Templo de San Andrés, que es donde actualmente se encuentra hoy el Munal. La gente que conozca la Ciudad de México está muy cerca del centro de la ciudad, y ahí lo tuvieron al pobre Maximiliano, mira, abierto de manos y pies, colgado, con tremendas incisiones en el cuerpo, a modo de que se cayera todo lo que le habían inyectado para volver a hacer un nuevo trabajo corporal. Entonces, la verdad es que, pero cuando conoce Juárez a Maximiliano, no es aquí en la Ciudad de México, sino es allá en Querétaro. Okay. Allá donde está el archivo histórico de Querétaro, es donde Juárez llegó a ver, porque ahí es donde ya después se trabajó el cuerpo de Maximiliano. Y bueno, hay imágenes, Marco, donde se ve cómo está el cuerpo, o bueno, está Maximiliano ya fallecido, y se ve a la gente mirando así, mira, en litografías se ve como hay gente mirando el cuerpo, pero tenía un cristal, o sea, había un cristal ahí, nada más que llegó uno de esos curiosos y lo rompió, el cristal, y entonces tampoco hubo como que mucho cuidado en el cuerpo del emperador. Hay una sola foto de François Aubert, que fue un francés, o fue el francés de la corte, el fotógrafo francés de la corte, donde sí se ve a Maximiliano, que está como en posición de 90 grados, está así, se ve muy ancho en los brazos, y así. Los que van a poner la foto, y la verdad es que está muy descompuesto, y el ángulo, pues, por supuesto, es brutal. Así estuvo también Tomás Mejía, Marco, así estuvo también Tomás Mejía, nada más que Maximiliano, digo, llegó a las Capuchinas en enero del 68, ¿no? Y Tomás Mejía todavía aguantó en el templo de ahí de San Antonio, en Querétaro, un rato, así, en la posición momificada, igual. El único que la pasó mejor fue Miramón, porque a Miramón en septiembre del 67 ya lo estaban enterrando en San Fernando. Pero mira, sin pompa ni gala, ni es más, ni en la esposa fue. Sí citan sus memorias cómo estuvo el entierro, pero ella no fue. Ahí fueron unos amigos nada más de Miramón, pero Miramón en el 67, Maximiliano ya en su tierra en el 68, y Mejía olvidado. Mucha gente me ha dicho, ¿cuándo fallece Mejía? No, pues ahí está, listo, ¿no? ¿Y cuándo lo entierran? Pues mira, hasta los liberales se quieren colgar de la muerte de ese general tan digno, porque dice que le pagaron su entierro. No encontré una fuente fidedigna que diga eso. O sea, Ángel Pola se inventó esa idea, ¿no? Y dijo, no, pues es que ellos le pagaron, ¿cuándo? ¿Dónde? La viuda hasta 1888 dice, oye, yo pagué sus gastos,
yo pagué ese entierro. O sea, la viuda dice eso a un reportero de Guanajuato. O sea, le está diciendo, yo pagué porque desde Guanajuato vinieron a entrevistar a la viuda porque vivía en una zona ahí por la colonia San Rafael en la Ciudad de México, que está cerca del Monumento a la Revolución. Ahí estaba la viuda, que para el siglo XIX era una zona muy marginada y vivía en una casa de adobe la señora. Imagínate, Concepción Miramón viviendo en Europa, diciéndose condesa, ¿no? Y cuando nadie la conoce como condesa, o sea, no tiene un título nobiliario de ese estilo. Y la pobre de Carlota, pues encerrada. Loca. Loca, ¿no? Exacto. Exacto. Te queremos comprometer y has de disculpar que lo hagamos en público, a ver si nos puedes, cuando publiques tu nueva obra, para ver si podemos platicar nuevamente acerca de tu nuevo libro, que estoy seguro que al igual que este pasaje un poco desconocido, robado de la fama del general Mejía, por supuesto por las personalidades tanto de Maximiliano como de Miramón, me parece muy interesante que lo retomes tú, y queremos invitarte a un episodio en un futuro cercano a que nos puedas platicar. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor, y pues apreciamos muchísimo que te hayas dado este tiempo de esta tarde para platicar de que ha sido uno de los episodios de la historia más apasionantes de México. Hombre, Marco, cuando tú me gustes invitar, mira, ahí está el libro de Tomás Mejía. Si quieres un día, si me dejas, te hablo acerca de lo que pasó con la familia de Tomás Mejía. Tengo también, acabo de publicar un libro que se llama El Lábaro de la Patria, y es sobre el batallón activo de San Blas. Es todos contingente de militares que mueren en defensa de Chapultepec. Y ahí hablo acerca de, más que hablar de esa batalla, hablo acerca de la historia de la bandera y toda su historia hasta que llegó al castillo de Chapultepec. Estábamos diciendo, Jesús, que esta travesía de regreso de Maximiliano ¿cuántos ataúdes me dices que el historiador descubrió en los que había estado? 6, al parecer 6. Es que fue uno donde lo bajaron, en unos bien curiosos del Cerro de las Campanas hasta el lugar donde los iban a embalsamar. Luego, de ahí, el que ocupó Maximiliano para llegar a la Ciudad de México, otro ya fue cuando lo embarcaron, otro antes de que llegara la mamá. Bueno, mi amigo los tiene perfectamente bien ubicados, pero sí, o sea, fueron aproximadamente 6. Esta travesía fue tremenda. Con Miramón solamente fueron 2, y con Mejía fueron 3 también, los que ocuparon. De hecho, si se van a Querétaro, van a encontrar en el archivo, en el Museo Regional de Querétaro, el segundo ataúd que ocupó Maximiliano. Lo tienen exhibido en la sala, no hay necesidad de pedir permiso. Entras a la sala del siglo XIX y ahí lo vas a ver. Bueno, Maximiliano medía un 84, ¿no? Para la gente que le gustan ese tipo de detalles. Bueno, Maximiliano medía un 84. Pues imagínate, era un tipo demasiado alto para el siglo XIX. Digo, Benito Juárez medía unos 55, Tomás Mejía más o menos estaba en ese rango, Miramón medía entre unos 60 y unos 62. O sea, no eran personas tan altas. Hay gente que le gusta mucho ese tipo de datos porque le gusta imaginar a las personas, ¿no? Y dice, bueno, quiero ver más o menos cómo eran, ¿no? En ese sentido. Pero Maximiliano no cabía tampoco en ese tipo de ataúdes. Imagínate, cuando llega a México, también las camas le quedan muy cortas y está registrado que se quiso dormir en una mesa de billar, más allá de que porque no había cama, porque también había una plaga de chinches. Y entonces, pobre emperador, imagínate, de por sí la travesía para llegar a la Ciudad de México, por todos los lugares que le hicieron, no fue nada grata. Imagínate llegar aquí y encontrarte una plaga de chinches. Estuvo más feo todavía. Sí, yo creo, seguramente podrás coincidir que es
es un episodio bárbaro de nuestra historia nacional. Jesús y Maximiliano regresan en la misma fragata en la que llega, solo que ahora regresa muerto. Al triunfo de la República, si así lo quisiéramos llamar, de forma romántica, para dar paso después a lo que sabemos en lo que derivó después del triunfo de la República, unos años después, la muerte de Juárez, allí en Palacio Nacional, precisamente ahí. Y todo este episodio que ha traído un sinnúmero de biografías. Hay un dato importante, Jesús, quizás tú lo tienes analizado. Hay más biografías de Carlota que de Margarita Maza. Sí, sin duda. De hecho, Margarita Maza es uno de los personajes que habría que retomar, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de los... en el lenguaje de los historiadores se le llama a los subalternos, a este tipo de personajes, que pueden ser las mujeres, los indígenas, los niños, que a veces no están vistos por la historia patria, y a veces ni por la historia matria. Carlota sí tiene más biografías. Te voy a mencionar 4, ¿no? Así, de entrada, que me parecen trabajos muy bien realizados. El primero es el de Egon César Corti, que se llama Maximiliano y Carlota, que habla muy bien de ella. No las traducciones de Marta Zamora, aunque Marta Zamora me cae muy bien, Martita me encanta todos sus libros, pero hay que leer, si se sabe el idioma, a Laurence Bani Persele, que habla también de Carlota. Hay otras 2, déjame ver, no hay que leer a Salado Álvarez, pobre Salado Álvarez, no hizo buenos trabajos sobre Carlota. Hay otro que se llama 60 años de soledad, que el libro, no recuerdo también el nombre del autor, pero vale por 10 páginas en donde nos explica algunos datos inéditos de la princesa. Y bueno, creo que te dije 4, pero ahorita se me vinieron a la mente solamente esos como buenos trabajos, ¿no? Ya todo lo demás, créeme que sí, ya como que son repeticiones de trabajo, pero esos valen la pena, ¿no? Los que te estoy diciendo, los trabajos sobre Carlota. Sobre Maximiliano, híjole, también creo que hablar sobre el emperador, hay pocos trabajos que hablen directamente sobre Maximiliano, o sea, no el Segundo Imperio, sino Maximiliano como sí, y sobre Juárez, bueno, te podemos llenar como la biblioteca esa tan bonita que tienes atrás, te queda corta, ¿no? Hay muchísimo trabajo, porque entre colegas juristas y colegas historiadores han escrito como no tienes una idea. Entonces, creo que al Segundo Imperio, a la historiografía del Segundo Imperio sí le hace falta una renovadita, y creo que sí valdría bien la pena fijar en personajes que valen mucho la pena. También te comento que estoy en revisión de un libro que se llama Los generales desconocidos de Maximiliano, y ahí hablo acerca de todos estos generales conservadores con los que él estuvo allí en Querétaro y que estuvieron presos y que afortunadamente lograron salvar la vida, pero no el escarnio público. Y en ese libro es donde hablo de qué pasó con ellos. Es que, ¿sabes qué, Marcos? Me gusta trabajar no con el personaje cuando estuvo en toda su esplendor, sino me gusta trabajar con el personaje cuando ya se cierra el telón del Segundo Imperio. ¿Qué pasa después con él? ¿Qué sucede después con él? Eso es lo que me gusta a mí, trabajar con los personajes del Segundo Imperio. Digo, porque si tú abres un libro del Segundo Imperio y hablas sobre Miramón, vas a encontrar un montón de cosas. Pero ¿y después qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con la esposa? Y eso es lo que a mí me gusta retomar de la historia. Y eso es lo que yo hago en la historia. Más allá de andar, ¿cómo te vuelvo a repetir? A lo mejor tomando un dato, otro dato, y hacer una nueva interpretación, me gusta saber qué pasó con el personaje o con los personajes después de estos sucesos tan trágicos que les ocurren. Sabes que este espacio, Jesús, nos gusta tratar el lado de los perdedores de la historia, digamos. Y lo hemos llamado que no está del lado de quienes escriben o hacen la historia, sino observar y analizar sobre aquellos que la padecieron.
y ha sido un trabajo que hemos hecho aquí y por eso nos llamó tanto la atención este trabajo que hiciste sobre el general Tomás Mejía, porque digamos que de los personajes cercanos a Maximiliano, pues Miramón es el más conocido, digamos, el más políticamente conocido, pero este trabajo que haces sobre quienes estuvieron a un lado y sobre quienes padecieron después la represión del régimen por haber estado allí, nos parece muy interesante y de veras que no tenemos más que agradecimientos para este tiempo que nos has brindado, Jesús. Muchas gracias, Marco. Y comprometerte aquí en público para seguir platicando ahora que publiques tu nuevo libro que pues si nos invitas con mucho gusto vamos a estar por ahí en la Ciudad de México. Eso es todo. Y si me invitas yo también voy para allá. Fíjate que será muy interesante. Aquí hay toda una historia del juarismo que, a ver, por supuesto que es el gran personaje de la historia nacional, pero creo que también hay velos que hay que levantar acerca de su historia. Es muy delicado, porque tocar esos botones les parece delicado a quien para muchos es el personaje principal de la historia de México, pero creo que ya ha pasado suficiente tiempo y fueron personajes de carne y hueso, con virtudes y defectos y vicios. Claro. Y ser al final, ¿no? Así es, Marcos. No, yo con todo el gusto del mundo, un día si me invitan, yo me lanzo para allá y por allá platicamos en vivo y sin ningún problema. Por ahí sirve de que llevamos los presentes de aquí de la Ciudad de México para allá. ¿Qué te parece, Marcos? Pues, ¿Vale? pues muy agradecidos a que nos hayas dado este tiempo a este podcast Dogma de Fe y esperamos verte muy pronto y a quienes nos ven y nos escuchan, pues los invitamos a que vean un nuevo episodio la próxima semana y que se suscriban a nuestras redes sociales. Jesús, muy agradecido. Muy agradecido también contigo, Marco. Si me permites, al ratito también subo las fotos, tomé unas breves fotos de aquí, las voy a subir a mi Twitter. Y bueno, para recomendar, ¿cómo se llama el podcast Dogma de Fe? Así se encuentra como Marco Durán, @Marco Durán. Así es. Sí, ¿verdad? Marcos Durán F. Bueno, Marcos, cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.